Buenos días. Un poquito de frío acá en el lugar donde me encuentro. Los últimos días hemos estado hablando acerca de demonología, de esto que está pasándonos en los últimos tiempos. Puse un video allí en mi muro acerca de Lázaro y el infierno, una edición que bajé de la internet. Luego estuve hablando acerca de la guerra espiritual, una parte de un capítulo de lo que no he escrito acerca de la ideología o de la psiquis de los demonios o del comportamiento de la psicología de los demonios. Esta hora te voy a hablar acerca de cómo cooperamos. En el Nuevo Testamento está la palabra griega stratos, que traduce guerra y que es lo que nosotros conocemos como guerra espiritual. Pero la primera guerra espiritual es la que sucede aquí dentro de ti, dentro de mí, con nosotros, con nuestra personalidad. Uno de los trabajos que tiene el enemigo es que trata y lo hace, lo logra, crear un comportamiento difícil a ti. Y ese comportamiento, esa interpretación, esa concepción de vida es la que genera los grandes conflictos. La palabra estratos aparece en unos 7 versículos en el Nuevo Testamento. O sea que la guerra que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento no es como la mencionamos. Nosotros casi siempre hablamos de la guerra espiritual en los lugares celestiales. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, hablando de Efesios capítulo 6, versículo 2 en adelante. Ok, pero la palabra estratos es algo que estaba escrito y que lo he escrito yo y que he tratado de enseñarlo en muchas oportunidades. Por ejemplo, la palabra estratos aparece en algunos pasajes que te voy a mencionar. De los 7 pasajes que aparecen, en 2 habla acerca del oficio militar, de cómo uno trabaja y no involucrarse en unas cuestiones allí como disciplinas. Pero cuando tiene que hablar de guerra y conflictos, son estos los versículos, unos 5 versículos que te voy a leer. Primero, 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Vamos a leer y pedimos a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que te bendiga, que te ponga un espíritu enseñable, que papá Dios te permita entender, comprender, anotar y aplicar estos principios. Amén, amén. Dígame conmigo. Dice las Escrituras, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Observe la palabra estratos, nuestra guerra, nuestra lucha, nuestros combates. Una de las cosas que tenemos que aquí es donde yo soy el que fallo. Si yo soy el instrumento de guerra, yo debo estar muy preparado, yo tengo que estar muy listo, adiestrado. Y muchas veces somos nosotros los que nos dejamos usar por el enemigo, como lo dijimos en el anterior video. Ok, pero mire que aquí hay un problema. Y aquí está la palabra guerra espiritual, pero no aparece el diablo ni los demonios, ni en el texto ni en el contexto. Estoy hablando de 2 Corintios 10, del 3 al 5. Usted puede buscar en el texto y en el contexto y no aparece. No hay una asociación. Más hay un problema gigante y dice, perdonen, dice que aunque andamos en la carne, somos seres humanos, como todos lo somos, y que tenemos necesidades, pero nuestra manera de luchar no es con armas carnales, sino con armas poderosas en Dios. Dice que el poder de estas armas está en primera, si poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo se destruye una fortaleza? ¿Y de qué fortaleza habla? Primero hay que definir el término. La palabra fortaleza es el lugar, es un término militar donde se guarda toda la artillería pesada, los secretos de Estado. Allí están las armas que muy pocos conocen y está también la cantidad de municiones que maneja un regimiento, un ejército. Es un lugar donde se protege, donde se guarda, donde no entra todo el mundo, donde está confinado y confiscado para la gente más personal, más lo de alta confidencialidad. En nuestra mente también hay esa fortaleza. Hay unas cosas en las cuales tú no quieres que nadie toque.
de que nadie hable. Tú dices, no, eso no me hable, de eso no me toque, mi vida yo hago con ella lo que me dé a mí no, ese tema ya está, no, déjame, no me toque. Esa es una fortaleza. Pero esa fortaleza tú la proteges con diferentes elementos de la personalidad. Uno de esos elementos, fíjate que es interesante esto, derribando primero los argumentos. El argumento es algo que protege. Es lo que es un argumento, es lo que tú dices, el por qué tú no permites que eso se trate. Y tú dices, no, y no, hermano, vea, ya se pasó usted de la raya. Eso me hace enojar. Entonces ahí tenemos tu argumento. No, porque es que yo sé cómo son las cosas. Yo sé cómo son las cosas. Y a mí tú no me vas a decir cómo son las cosas porque yo las sé. Se llama argumento. Ese argumento hay que derribarlo. Y déjame decirte, tú sabes cómo te sucedieron las cosas, pero tú tienes razón, pero tú no tienes la verdad. Porque razón y verdad son dos cosas diferentes. La verdad es universal. La verdad viene de Dios. Pero tú estás hablando de tu propia razón, de tu concepción de cosas. Entonces, pero para eso la razón está sustentada por una cuestión que se llama la altivez. Dice, derribando la altivez. La altivez es esa potencia, ese que tú eres el poderoso, que tú te aíslas de los conceptos de los demás. La altivez, y la única forma es derribando la altivez. Y si derribamos la altivez, se cae la argumentación, y se cae la argumentación, podemos derribar la fortaleza, y entonces podemos llevar todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Fíjate que la guerra está aquí. La guerra está aquí. Tú tienes una fortaleza, tú tienes un pecado oculto, y tú lo justificas. Y lo justificas con tu razonamiento. Y tu razonamiento está sustentado por tu altivez. Pero cuando quitamos tu altivez, derrumbamos tu argumentación, entonces podemos derribar tu fortaleza. Fíjate que tremendo que esta es una super guerra y es una de las extraordinarias guerras que debemos aplanar y acabar. Y el enemigo no es el diablo, el enemigo es tu comportamiento. Pero ya lo dijimos en el video pasado, que el diablo crea, deforma, deteriora el comportamiento de las personas. Ok, entonces el segundo pasaje está en 2 de Timoteo 2.14, 2.4, segunda de Timoteo 2.4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, enredarse en los negocios de la vida. O sea, trata de hacer las cosas lo mejor posible. No te enredes ni en chisme, ni en cuentos. No te involucres en aquellas cosas que van a enredarte. Sé sabio. Maneja las cosas de una manera correcta. Muchos de nosotros nos vemos, ¿cómo se llama? Colateralmente afectados. Nos vemos involucrados en cosas que lo que quisimos fue dar un consejo, pero lo hicimos mal, lo dimos mal y por ende, prácate, aquí tenemos. Entonces estás involucrado, que tú dijiste y ahí hay un problema grave. Entonces no te enredes. Esta guerra es más terrible que los demonios, porque es la guerra intelectual, la guerra que te enreda, la guerra que con astucia alguien te involucra, alguien te condena, alguien te hace parte del problema y no de la solución. Ten cuidado porque es una guerra, de las guerras más terribles. Hemos luchado por años con la cuestión del chisme, del comentario, del que me dijo, de que no me dijo, de qué hizo, de lo que no hizo, por qué lo dijeron. Eso es terrible. Esa es una de las guerras que abre puertas. Yo creo que ese es el demonio que abre las puertas en la iglesia. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Fíjate, aquí hay una cosa que está dentro de tu corazón y es tu propio orgullo, lo que tú te crees y lo que tú crees que eres. Y entonces tú dices, no me da la gana a mí. Imagínate que quiere ser más que yo, viene a mandarme, quiere gobernarme, quiere decirme cómo hago las cosas yo, olvídate. Ayer estaba dándole una conferencia a los jóvenes y estaba hablando acerca de los conflictos de los hogares, que son los que maltratan, los que condenan, los que enajenan a un individuo, los que desvían. Un padre que le dice a su hijo, tú no vales nada, tú no eres nadie, tú no sirves para nada. Es una guerra, es una de las bestiales guerras, es de las guerras que más muertos ha tenido que los mismos diablos. Si la gente dijera, no, mire hermano, vea, el deterioro más grande que hay en la humanidad
es la que generamos con la lengua y no la que hacen los demonios. Nosotros llevamos nuestras víctimas a los demonios. ¿Por qué? Porque los herimos con nuestra lengua, porque la lengua del necio es como un golpe de espada y los herimos y los postramos y los ponemos a merced del diablo. Y entonces el diablo hace lo que le da la gana con él, pero fuimos nosotros quienes lo pusimos en esa condición. Ojo con eso, no se lo olvide, no se lo olvide. En nuestros hogares hay esposos gritándole a su esposa: tú no vales, tú eres una inmundicia, tú eres una catástrofe, tú eres una boba, tú eres... Y todos los estigmas se están dando. Y esa guerra es más mortal. Esa es la que toma al individuo y lo sumerge en un estado de depresivo y se lo entregamos al diablo. Porque el gran trabajo lo hace usted con su lengua. Por eso dice: la vida y la muerte está en poder de la lengua. Una de las armas de guerra más terribles que esgrimimos contra nuestros semejantes es la lengua. 1 Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo que conforme a la profecía que te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena batalla. La buena batalla. Nosotros todos los días, yo ahorita voy a predicar y yo tengo que tener una excelente herramienta en mi boca para poder, y aquí en mi cabeza y aquí en mi corazón. Y entonces mis manos no funcionan sino con mi cerebro, y mi corazón no funciona sino con mi cerebro, y mis pies no funcionan. Entonces tengo que estar coordinado, ternura, amor. Ok. Y el primera de Pedro 2:18 dice: amado, yo ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales que batallan contra el alma. La gran batalla está en ti. Si perdemos esa batalla, perdemos toda la guerra. Porque la guerra más poderosa, más grande, más terrible es la que tú y yo debatimos todos los días en nuestro fuero interior. Me explico: tú eres quien le abre la puerta al diablo, tú eres el que le das acceso, tú eres el que permite que tome tus ojos, tus manos, tus pies, tu cabeza, tu corazón, todo, tu ministerio. Tú, no, nadie más que tú. El diablo no tendría poder si no se lo damos nosotros. Él nos usa a nosotros porque nosotros somos asequibles, porque nosotros hacemos un trabajo para él. Usted tiene que entender esto. Nosotros hacemos un trabajo para él. Nosotros... Si no lo hacemos en nuestra vida, lo hacemos en la vida de otros. Con un chisme, con un comentario. Y le llevamos todos esos rehenes, los tomamos en nuestra lengua y se los llevamos a ellos. Y entonces, obviamente, los demonios y los principados y las potestades hacen lo que tienen que hacer ellos. Entonces, esta es la guerra espiritual, la gran guerra espiritual de la cual habla el Nuevo Testamento. Y en este Nuevo Testamento nosotros tenemos que entender que desde Jesucristo dijo: por tu lengua serás condenado, por tu lengua serás absuelto, porque ella te condena. Por eso, y termino diciendo lo que decía en el primer vídeo acerca de Efesios 6:12, la armadura de Dios, que es la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Porque eso es. Una persona se estaba poniendo una cosa y que es, no, que estoy poniendo la armadura. ¿Qué armadura? La armadura es moral. Es con que se defiende Dios. Dios ¿tiene necesidad de defensa? ¿O el poder de Dios está en su fuerza? No, el poder de Dios está en la verdad, en la justicia, en la paz, en la fe, en la salvación, en la palabra de Él y en la oración. Ese es el poder del reino. Esa es la gracia del reino. Ahora, eso a través de un proceso en el cual nosotros tenemos las 6 doctrinas que tenemos que hablar de ellas más adelante, que es lo que forma al cristiano. Y tenemos los frutos del Espíritu, que es el Espíritu del hombre, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Fíjese que estos 9 más la armadura es lo que te fortalece en tu guerra personal, en tu guerra familiar, en tu guerra individual, en tu fuero interno. Es esta la armadura. ¿Contra quién? La armadura de Dios va a estar en contra de principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad y hombres del mundo. Escúcheme bien: principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad y hombres del mundo. ¿Cómo? Con la armadura de Dios, con los principios de la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Repito: la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración.
Con eso vas a combatir a principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad y hombres del mundo. Pero si tú quieres combatir los problemas de tu carne, vas a tener que vencerlos con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué vas a vencer con estos 9 frutos? Vas a vencer a las iras, los pleitos, las enemistades, las hechicerías, las contiendas, las herejías, los homicidios, los adulterios, la fornicación, las orgías, las disensiones, las envidias, la idolatría, las inmundicias, la borrachera, la lascivia y los celos. Repito, ira, pleito, enemistades, hechicería, herejías, contiendas, homicidios, adulterios, fornicación, orgías, disensiones, envidias, idolatría, inmundicias, borracheras, lascivia y celos se combaten con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amigo mío, mi hermano, en este día de domingo te digo, Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te favorezca. Espero que hayas entendido la guerra y no la perdamos. Tú eres un instrumento de guerra y tú no te puedes presentar a las guerras espirituales, hablando de los lugares celestiales, si tú ya estás vencido. Pero si tú has podido tener victoria en tu vida, entonces Dios te va a usar. Yo siempre he dicho esto y con esto termino. Si no has sido vencido por Dios, Dios no te va a usar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde para siempre. Amén.